Mi nombre es Edison Cuervo Montoya, soy profesor de la Universidad del Valle, profesor asistente, y soy profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia. Con nuestra gratitud o con la gratitud que debemos presentarle tanto a la Universidad de Antioquia por los recursos que nos ha brindado para poder desatar este ejercicio inicial y esta invitación. Nosotros vamos a presentar algunas consideraciones en torno hacia una mirada crítica de la educación en tiempos de emergencia. Retos, posibilidades en la actual contingencia. Hay un asunto relevante que quisiésemos eh, plantear de manera inicial, y es una lectura de un texto, a mi juicio, muy importante de Marco Aurelio, para que demos un encuadre y llamémoslo histórico sobre nuestra actual situación, la cual no es nueva. Hemos referido desde distintas situaciones, distintos académicos nos han puesto sobre la mesa de la no novedad de la peste, la no novedad de la epidemia. Es a lo que nosotros asistimos en nuestra condición de seres humanos. Como lo dice Marco Aurelio, en realidad la peste no solamente nos puede amenazar la vida, es incluso lo único que nos puede, no es lo único que nos puede amenazar, porque además nos podemos perder a nosotros mismos y podemos perder nuestra humanidad. Cuando nosotros estamos abocados a una situación como la que eh, se nos presenta en términos concretos a nivel mundial, desde el punto de vista de salud y salud pública, nosotros queremos hacer algunas acotaciones y un llamado precisamente a que no perdamos nuestra propia humanidad en términos de nuestra respuesta desde la educación. Y es en efecto con Marco Aurelio que iniciamos estas breves consideraciones para poder desplegar las ideas que queremos presentarle a las distintas personas de las diferentes, llamémoslo, organizaciones, microorganizaciones o responsables de todo lo que tiene que ver con el quehacer educativo. El guión de presentación que vamos a hacer, no nos vamos a demorar mucho, una horita tengo estimado esta presentación, en la cual vamos a dar una serie de pistas, de consideraciones que pudieran ser llamémoslo, de respuesta o de atención para ustedes en las distintas posiciones que ustedes tienen en las instituciones de educación básica, media y educación superior, y además que sabemos, nos han comunicado la cantidad de personas que también de las autoridades educativas están interesadas en estas consideraciones. Vamos a hablar de una definición y un encuadre muy rápido de la educación en situaciones de emergencia. ¿Qué es eso? ¿Eso de dónde viene? ¿Eso para qué sirve? Eso, en últimas, ¿qué es lo que termina desatando en un momento histórico en educación? Las características de ella, por supuesto, de una manera muy breve la vamos a presentar. La situación actual y retos que consideramos muy respetuosamente debemos atender. Algunas posibilidades de actuación, respuestas desde los diferentes niveles de actuación sugeridos, ¿cierto? Eh, una pregunta que queremos tratar de resolver ahorita, porque en realidad lo estamos configurando, es qué estamos haciendo en la actualidad. Una respetuosa invitación a la comunidad académica, pero también a la comunidad de maestros, a la comunidad, llamémoslo, de las autoridades educativas en el país, y además noticias pues que me llegan a mí que en otros países también están conectados para poder eh, enterarse o empezar a generar conversación en torno a este tema. Por supuesto, nosotros no vamos a hacer la presentación de unas soluciones mágicas, y lo veremos más adelante, porque lo que se trata precisamente es de ser sensatos en este momento. Definición y encuadre de la educación en situaciones de emergencia.
Cuando nosotros miramos el escenario actual, vemos las respuestas de los cuerpos de socorro y de los cuerpos de salud, los cuales de una u otra forma están dando respuesta desde distintas estrategias para, para atender la situación, ¿cierto? Pero mm, llama la atención que desde una serie de disposiciones y de organismos han dado cuenta que no solamente los cuerpos de salud son los únicos que deben atender esto. Pero, como ustedes lo ven ahí señalado en amarillo, se ha reconocido la importancia de la educación para mantener y salvar vidas. Hoy en día inclusive se considera vital la inclusión de la educación. Y el llamado del que parte precisamente esta presentación, esta conferencia inicial de otras conversaciones que seguramente vamos a presentar, es señalar un campo que no ha sido desarrollado, entre otras cosas porque es muy nuevo. Aludir a la educación en situaciones de emergencia nos apalanca un campo que empieza a desarrollarse apenas desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales definitivamente estamos asistiendo a una Europa devastada, una Europa derruida, y distintos organismos multilaterales y además de ayuda humanitaria como la ACNUR, por ejemplo, la ONU, por supuesto, empieza a configurar la Organización Mundial de Naciones y la ONU empieza a desplegar en todo su ejercicio un interés por cómo la educación debe ayudar a reconstituir el tejido social. Y en efecto, si bien en este momento los cuerpos de salud, los cuerpos de socorro, son los primeros llamados a dar una respuesta, son los primeros respondientes, será la educación los segundos respondientes en términos de la recuperación del tejido social. Por tanto, para nosotros es muy relevante que, por supuesto, podamos de una u otra forma apelar a un llamado o a una reconstrucción de esto que hemos entendido como la educación en situaciones de emergencia en términos de respuesta humanitaria desde distintos escenarios. Cuando asistimos entonces a estos ejercicios de educación en situaciones de emergencia, encontramos cómo hay una necesidad de brindar educación en situaciones de emergencia y de desastre. Esta debe ser una primera respuesta enérgica y rápida en cuanto a la facilitación del acceso a la educación para los niños y las niñas y los adolescentes. Cuando nosotros apelamos a algunas definiciones, las estamos recogiendo de los cuerpos generales de atención. También hay un asunto muy relevante, como lo plantea la INE, y es que hay una serie de oportunidades de aprendizaje de calidad para todas las edades en el ejercicio de respuesta desde el punto de vista educativo. Hay una acotación que yo quiero traer en este momento a colación, y es que cuando nosotros asistimos a estas respuestas desde el sector educación, definitivamente lo que tiene por base es que hay una pregunta, pero es que esto tiene que ver con conflictos armados y con desastres. Y en algunas de las discusiones que teníamos con el equipo de trabajo, pues nos decía, pero si estamos en una situación de desastre, no vamos a generar un debate académico en torno a si es un desastre o no es un desastre, simplemente nos vamos a plegar a los organismos multilaterales que han nombrado y que han determinado las formas de podernos entender a través de determinados glosarios. Y yo quiero apelar precisamente a uno de los glosarios que está en las normas mínimas para la atención o la educación en situaciones de emergencia, y es que entiende la emergencia como una situación en que una comunidad ha sido trastornada y todavía no ha recuperado la estabilidad. Esa es una primera idea entonces que quiero dejar, es decir, nosotros estamos en una emergencia, en efecto, la INE pudiera darnos una acotación para poder entender en esto que nosotros estamos asistiendo. Y lo segundo sería la definición, que no la puedo dar yo, seríamos irresponsables en decir que ha sido un llamado al pánico, un llamado al terror en términos de esta segunda definición, como la INE lo nombra. Y es
que el desastre es un trastorno grave del funcionamiento de una comunidad o de una sociedad que implica grandes pérdidas o impactos humanos, materiales, económicos, ambientales, los cuales exceden la capacidad de la comunidad o de la sociedad. Por supuesto, aquí tenemos distintos países, distintas ciudades, distintos escenarios en los cuales están precisamente con sus capacidades de dar respuesta, pero en efecto algunos no alcanzan a dar respuesta a esa situación, llamémoslo, que implica pérdidas tanto de seres humanos como pérdidas económicas, materiales o ambientales. Entonces, allí vendría una primera pregunta. Nosotros asistimos en este momento a una situación de desastre, nosotros asistimos a una situación que puede ser catalogada como tal, o por lo menos para que lo vamos pensando en un nivel escalar hacia dónde debemos empezar nuestras discusiones y concentrar nuestros análisis. Algo de la normativa internacional y nacional tiene que ver con un asunto muy particular, y es que en efecto, colegas académicos, directivos, estamos asistiendo necesariamente a un campo muy nuevo en educación. Les refería que se empieza a desarrollar desde finales de la Segunda Guerra Mundial, también un despliegue muy fuerte en los años 90 a partir de los grandes conflictos que se tiene ya, inclusive ya más intensificados hacia el cierre del siglo XX, y empieza a salir una serie de normatividad y además una serie llamémoslo, mm, de escenarios que era necesario atender por el momento. 1990, la investigación se empieza a desarrollar, el 93, el Foro de Educación Mundial de Dakar, quien lo que hace es hacer una serie de identificaciones de los obstáculos para lograr una educación para todos cuando se están en situaciones de emergencia además, y se crea, esto es muy importante, la red interagencial para la educación en situaciones de emergencia. Cuando estamos con el equipo de trabajo inicial decíamos, listo, muy bien, y entonces, ¿qué podemos presentar en una conferencia inicial? Pues en una conferencia inicial lo que nosotros podemos presentar es una descubierta del campo. Por supuesto que en algunas ocasiones no lo hemos vivenciado o no lo hemos identificado de manera adecuada. Por supuesto es necesario ahora leer para poder tratar de atender la situación en la que estamos abocados. No me voy a detener en todo este ejercicio o en estos elementos lineales de los eventos más puntuales, simplemente nos estamos dando pistas, estamos tratando de encuadrarnos para poder entender el asunto. A nivel nacional, en Colombia, pues hay una serie de particularidades que nos han a nosotros ayudado a desarrollar. Pudiéramos hablar de una antes del 2007, cómo se empieza a desarrollar en Colombia unos asuntos desde una serie de talleres, una serie de capacitaciones, a una serie de normativa que, a nivel nacional que se empiezan a emitir en todo el país y que por supuesto en muchos países se desplegó. Hay un asunto relevante que queremos destacar. Por supuesto, nosotros no estamos en efecto diciendo esta es la única posibilidad de entender la educación en emergencias y que no se han llevado a cabo acciones en educación en emergencias, se han llevado a cabo acciones. Recordemos precisamente todos los planes de análisis de riesgos que se tuvieron en determinado momento en las instituciones educativas. Por supuesto, el ejercicio de formación para la atención a determinados desastres. Por supuesto, todos los mapas de riesgos que se llevaron a cabo en las universidades y bueno, inclusive en cualquier otro tipo de organización. Hay una serie de actividades que realizamos, pero que desafortunadamente, colegas y compañeros, equipo, llamémoslo académico, personas responsables o interesadas en educación, son las características que nosotros no atendimos en determinado momento desde la prevención. Pero claro, está desbordado el sector salud y nosotros vamos también llegando a momentos de desborde. Las características de la educación en situación en emergencia son varias. Una de ellas es proporcionar un sentido de normalidad. Esa palabra normalidad hay que leerla con atención,
porque de todas maneras nosotros no podemos decir que la educación entonces se trata es de apelar, de apalancar una serie de mecanismos para hacer parecer que todo está siendo normal. No, no es una situación normal, no estamos en una situación, en un evento de emergencia. No quiero utilizar la palabra desastre, pero ya ustedes tomarán sus propias decisiones en materia de análisis en las distintas organizaciones, en los distintos cuerpos profesorales, en los distintos colectivos y comunidades. Pero también es entender la necesidad y la urgencia de que el ejercicio educativo se despliegue y se sostenga de alguna manera, inclusive se promocione, no desde un esquema, llamémoslo evaluativo, o para el cumplimiento de indicadores. Y aquí hay una ruptura con ese sentido clásico de normalidad. Entonces es tener una serie de actividades para cumplir los indicadores. No, porque estamos ante un escenario de emergencia. No, porque estamos ante un escenario de desastre. En algunos países del mundo ya lo empezamos a ver y seguramente se seguirá presentándose como para nosotros la situación de normalidad cada vez va cambiando. Entonces, si bien la educación en situaciones de emergencia proporciona un sentido de normalidad, lo que hace es devolver la esperanza a través del acceso a la escala educativa. Recordemos lo que planteamos hace un momento, esto estaba pensado para atender situaciones de guerra, situaciones de conflicto, Europa devastada. Y además sirve de soporte a la curación psicológica. Ahí hay una serie de características también por vía de la transmisión de conocimientos. Yo destaco que tiene que ver en primer lugar con aspectos de valores para la vida, para la salud, la prevención, por supuesto, y todo lo que en términos generales es la educación, desde el punto de vista básico, desde el punto de vista de derechos. Tenemos que hacer una acotación, como ustedes ven, uno de los primeros asuntos muy importantes en la educación en situaciones de emergencia es que se trata de proporcionar protección a los grupos marginados, como las minorías, las niñas, los niños con discapacidad, los adolescentes. Y en este momento, inclusive, nosotros nos preguntaríamos si la sociedad en general. Voy a dejar de compartir para hacer una acotación breve, muy breve a lo que estamos tratando de señalar. Y es, en efecto, la necesidad de destacar cómo para nosotros la educación en situaciones de emergencia nos permite discutir cuál es el papel en este momento de la educación, si se trata única y exclusivamente de tratar de cumplir llamémoslo, y cerrar el ciclo educativo formal que teníamos, o si hay una mirada distinta en términos de la urgencia de recuperar una serie de herramientas educativas para proporcionar, como lo decíamos hace un momento, esperanza de vida a las personas que están en este momento precisamente en encierro, en confinamiento, para dar un sentido de normalidad y además proteger a la comunidad en general. Por tanto, la educación en situaciones de emergencia no única y exclusivamente se piensa o se entiende en clave de dar disposiciones para resolver el tema de los calendarios, para resolver el tema si el currículum que yo había definido al inicio del semestre o al inicio del periodo se puede terminar o no. La educación en situaciones de emergencia tiene una apuesta fundamentalmente por la protección de las comunidades y en este caso de la sociedad en general, pero no estoy, por supuesto, estableciendo una crítica a las decisiones que las distintas instituciones del mundo se están llevando a cabo, ni mucho menos. Se trata precisamente de que desde la comunidad, desde las distintas comunidades académicas, apelemos a una reflexión sobre cuál es nuestra posibilidad de actuación en materia educativa. Hay 3 momentos de reflexión y actuación en educación en situaciones de emergencia: el antes de la emergencia, el durante la emergencia y el después de la emergencia. En el antes de la emergencia, como les decía hace un momento, no alcanzamos a prevenir este nivel de riesgo en términos de pandemia y además en términos de un confinamiento con tanta llamémoslo, celeridad y rapidez,
que nos decantara necesariamente a nosotros un confinamiento sostenido en el tiempo. Hay una serie de elementos que a nosotros nos deben llevar a reflexionar. Es muy bien. Hay un dicho muy propio en lengua castellana que es no podemos llorar sobre la leche derramada, es decir, nosotros no podemos ya hacer lo que no hicimos, claro, es encarar precisamente la contingencia para tratar de solucionar y además de resolver en términos humanitarios y de ayuda desde la educación a lo que se requiere, atender la emergencia o si alguno estuviese de acuerdo con esa definición de la INE, de la agencia, perdón, de la red interagencial de educación en situaciones de emergencia, la situación de desastre, como en efecto se está viendo en algunas zonas del mundo. El durante la emergencia, que precisamente donde nosotros estamos, y hay un momento de análisis y de reflexión, a nosotros nos toca pensarnos en materia educativa en el durante la emergencia, y por supuesto el después de la emergencia. Aquí hay una acotación en términos temporales respetuoso auditorio, y es que si bien nosotros no pensamos en estas dimensiones de la contingencia, en esas dimensiones del confinamiento, nos toca pensar en el antes de la próxima emergencia. Entonces hay dos vías de trabajo. Uno, para atender en educación en situaciones de emergencia actualmente y por supuesto para el después de la emergencia. ¿Qué ocurrirá después? Me refiero a los profesores que volveremos dentro de 15 días, de 20 días o dentro de un mes, no sabemos los tiempos, porque no lo sabemos aún, a trabajar con nuestros estudiantes en nuestros colegios. ¿En qué momento nosotros volveremos a tener contacto con ellos? Pues entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento que daremos a una serie de comunidades que van a estar afectadas psicológicamente, inclusive nosotros mismos? Entonces, les pido el favor que tengamos muy en cuenta esa idea. El antes de la emergencia en clave de preparación, el durante la emergencia en términos de acciones para resolver el asunto educativo, pero además que se nos devuelva a nosotros, porque la emergencia necesariamente debe precaver lo que haremos para el después de la emergencia. Esa idea era muy importante. Situación actual y retos. ¿Cuál es la situación actual y retos? No hay nada más que decir. En materia de educación formal y no formal, estamos abocados a esta realidad. Y nuestro escenario, lo digo en mi calidad de profesor universitario y de maestro de educación básica y media, que lo he sido por varios años de mi vida, y por mi apuesta desde el ejercicio de la docencia, estamos abocados a esto. No tenemos relación estrecha, contacto humano con nuestros estudiantes, lo que hace, llamémoslo, el escenario educativo real. Cuando los estudiantes, por ejemplo, salen a vacaciones en la universidad, uno ve estos escenarios, ¿cierto? Y es ese sentimiento que nos deja esta imagen de todo lo dispuesto para el ejercicio educativo y estamos ante esto. En efecto, hay un asunto que yo quiero destacar, como lo dice Kagawa, las emergencias complejas consisten en una combinación de diferentes elementos o situaciones de emergencia. Pudiéramos referir que no solamente es una emergencia, sino que es una emergencia compleja porque entran varios factores. Uno de ellos, que no había sido pensado en educación en situaciones de emergencia, era el alto nivel de confinamiento que iba a tener toda no solo la comunidad educativa local, nacional, sino mundial. Entonces empiezan a tejerse una serie de elementos para, en efecto, dar cuenta de esa noción de emergencia compleja. Y las emergencias complejas nos llevan a nosotros a empezar a hacer análisis muy puntuales de cuáles son los elementos de emergencia, porque a partir de ahí, como lo veremos un poquito más adelante, se pueden tomar medidas o inclusive es más sensato no tomar algunas. El primer recurso que hemos utilizado es la educación virtual. Es el primer recurso que hemos utilizado. Y además, no podemos ser soberbios, es el que inclusive en este momento nos permite a nosotros estar conectados con todos y con todas. A nosotros la educación virtual, con todas las virtudes que nos lo han dicho por una enorme cantidad de veces, muy importante los cursos virtuales, hay que apelar a la virtualidad, debemos precisamente prepararnos para los nuevos retos en materia de educación superior desde la virtualidad, pero en educación básica y media, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro, nosotros estamos usufructuando
un recurso que se construyó, que se ha configurado artificialmente por nosotros como humanidad, pero que en efecto despliega una serie de limitaciones que, si bien reconocemos la posibilidad de actuación, hay unos límites que tiene la educación virtual. Primero, el de la brecha digital. Y esto no es necesario ampliar el concepto, aunque como sabemos que algunas personas no necesariamente especialistas o encargados de temas educativos también nos están escuchando, porque ya el escenario educativo no es solamente el escenario con el profesional de la casa o el que se está formando en educación, sino que termina siendo inclusive un compartir con la familia los temas de los que estamos hablando. La brecha digital apela precisamente a quienes tienen la posibilidad de acceder al recurso de educación virtual y quienes no. Y hay una enorme cantidad de personas que no están en este momento con acceso al recurso de la educación virtual. Y eso es un primer punto y un límite muy relevante a tener presente. Se han tratado precisamente de solventarlo de distintas maneras. No estamos haciendo una crítica. Bueno, hago un paréntesis. No estamos haciendo señalamientos. Aquí todos estamos tratando de resolver un problema de enormes proporciones y, como lo decíamos hace un momento, de una emergencia compleja. Por tanto, el cuerpo profesoral lo está tratando de resolver. Los cuerpos directivos lo están tratando de resolver. Los estudiantes también lo están tratando de resolver. Pero también, llamémoslo, las autoridades educativas nacionales, locales e internacionales también estamos pensándolo. Pero como nos lo dice la educación en situaciones de emergencia, en algunos casos, por ejemplo, el tratar de resolver de una manera muy rápida algunos temas que son ya estructurales, pudieran llevarlo a complejizar más el problema. Pongo por caso una de las soluciones que se han planteado en distintas instituciones, y es en efecto entregarle tablets o celulares de una manera muy rápida tanto a los estudiantes como a los padres de familia para que pueda sostenerse la educación virtual sobre eso. Muy bien, profesores, directivos, estudiantes, padres de familia que nos escuchan en este momento. Una de las cosas que en educación en emergencia siempre hay que tener es la protección de la comunidad a la cual se le va a brindar la atención humanitaria, la ayuda humanitaria. Y tenemos que reconocer que en muchas zonas de los países que estamos en desarrollo, que estamos en escenarios también de conflicto armado como Colombia y de afectación a la seguridad pública, podemos poner en riesgo también a muchas de esas personas, porque llevarle una tablet o un computador o un celular podrá desatar agresiones contra esas personas que tienen el recurso. Y nosotros, en efecto, lo hacemos de muy buena intención para soliviantar el recurso desde el punto de vista de educación virtual, pero no pensamos que no necesariamente los grupos delictivos entrarán precisamente a atacar a estas personas con los recursos, sino también que pudiesen ser en momentos de pánico, porque asistimos a momentos de pánico, sean las personas que necesitan precisamente ese celular para comunicarse con su familia en otra ciudad, los que pueden llegar inclusive a atacar a esas personas. Entonces, no estamos pintando un escenario trágico, no, estamos pintando un escenario de reflexión, de discusión. La brecha digital es una de las limitantes, pero también el analfabetismo digital. Yo soy el primero que me tengo que poner ahí, ustedes se acaban de dar cuenta. Cuando estamos en un escenario en el cual un conferencista está utilizando sus recursos como docente, como profesor universitario, hay muchas cosas que a mí me sorprenden, y además aquí apelamos a un concepto que no puede estar por fuera de nosotros, y es el concepto de solidaridad, de empatía y de compasión. Sí, estoy aquí solo, me refiero en este escenario, en este cuarto virtual, no tengo el técnico que me resuelva el asunto. A propósito del asunto de la solidaridad, recuerdo ayer cuando estábamos trabajando con un equipo de la Universidad de Antioquia, y me dice, no, tranquilo, profe, haga esto, hunda acá, muévalo allí. Reconocemos también como algunos estudiantes son inclusive los que se han convertido en los profesores de sus maestros o de sus profesores para decirle qué debe hacer y que la clase pueda continuar. También hay un asunto muy importante que es el límite de la educación virtual, y es la infoxicación.
y es que ya estamos intoxicados de información, no solo por vía de los medios masivos de comunicación, sino también de lo que tiene que ver con todo el escenario de información que nos llega. Y además del cumplimiento a las tareas que tenemos que realizar en nuestra supuesta normalidad de tratar de sostener todo el esquema o el aparataje de la educación formal o no formal como bien lleva. Y uno que es quizá el que quiero destacar, y por eso lo puse en amarillo, que no se nos puede olvidar, es que la educación virtual, que se soporta precisamente sobre la web, sobre la red de redes, es un recurso artificial, en efecto, lo hemos construido como humanidad, pero es limitado. Pongo por caso y además lo utilizo a manera de ejemplo de análisis académico, riguroso, de discusión y de reflexión de ustedes, que además ya lo han ponderado. ¿Y qué ocurriría entonces si hay un apagón digital en el mundo? No estoy, reitero, no estoy llamando al pánico y ahora entonces ya nos vamos nosotros a desplegar en nuestros hogares, a preocuparnos aún más de lo que estamos. Esta conferencia no es de desesperanza, esta conferencia es de esperanza. Y es simplemente para que podamos ponderar en términos del antes de la emergencia, es qué ocurriría en el momento en el cual ocurra lo que ya le pasó, por ejemplo, a la Universidad de las Islas Baleares, antier, la primera caída de Internet que ellos tienen desde que comienza el confinamiento. ¿Qué ocurre entonces si hay una caída y un apagón digital? Y es un argumento que tenemos que poner sobre la base, porque si bien estamos en el momento de la emergencia y estamos tirando de la red, como lo acabamos de señalar, no es la única vía a través de la cual nosotros podemos sostener todo el sistema educativo del mundo, si se pudiera llamar, o de los estados. En efecto, tenemos que apelar a un concepto, me disculpan colegas y compañeros de trabajo y sector educación que nos está escuchando, pero es que uno de los asuntos que nos debe llevar a reflexionar esta situación de pandemia y de confinamiento es un principio de solidaridad. Por eso esta conferencia no va a tardar 2 horas ni 3 horas, no. Debe ser un término muy puntual. Habíamos pensado 1 hora, de pronto 1 hora y 10 minutos máximo para poder redondear las ideas y que podamos, en efecto, presentarles a ustedes algunas consideraciones, pero me refiero es al tema de la solidaridad por vía de cómo nosotros estamos utilizando el recurso, pero los recursos son finitos. Si algo nos han llamado la atención en determinados momentos, inclusive desde las perspectivas de conciencia ambiental, es cómo debemos ser muy cautos en el uso. Y si todos los sistemas de educación del mundo, si todas las universidades del país, y si pero del continente y del mundo, y si todos los grupos de investigación, y si todo el mundo del sector educación no racionaliza, y le digo al sector educación porque son los que nos están escuchando, no racionalizamos el uso de la red, pues estamos inclusive siendo responsables con aquellos que son de otros sectores. Y pongo por caso unos de los que de manera urgente también necesitan el recurso de la red, que es en efecto el sector salud. Entonces, por tratar de cumplir con los indicadores, por eso hacíamos una llamada crítica y muy respetuosa. No somos quien para decir que estamos diciendo la verdad, ni somos quien para decir que simplemente estamos dando un elemento de reflexión. Es que es un escenario posible. Muy bien, entonces ya, apelando a la educación en situaciones de emergencia y entendiendo con Lluís Duc que con la contingencia solamente hay soluciones provisionales, esta red, la educación virtual es una solución provisional y estamos tirando de ella. Por tanto, el llamado es al uso racional porque es un recurso limitado. Para los compañeros y los colegas de otros países que me han informado pues que están conectados, les resultará curioso esta imagen, es Radio Sutatensa. Y no podemos echar al olvido un sistema de educación, una estructura, llamémoslo, un ambiente de aprendizaje que nos permitió la educación a distancia por muchos años, alfabetizar a nivel nacional, pero también los escenarios a nivel internacional de formación a través de la radio y de la televisión. En Colombia tuvimos Radio Sutatensa,
pero también tuvimos la televisión educativa colombiana y algunos aspectos que todavía continúan. Por tanto, lo que estoy llamando es muy bien, y si partimos del hecho, pensándolo en términos de análisis de la prevención para atender la emergencia, es que varios de los recursos que nosotros tenemos que apelar precisamente será a soportar no solamente sobre la red, porque es un recurso limitado, sino que también deberemos, o se deberá, en determinado momento pensar en educación básica y media, pero también en educación superior, el apelar tanto a la radio y la televisión educativa departamental, municipal y comunitaria. Yo no estoy alertando para generar pánico educativo, ni mucho menos, simplemente es para que racionalicemos el uso de este recurso vital para muchos sectores, el sector de la economía, el sector precisamente de la salud, el sector llamémoslo, de las autoridades, y no podemos pretender entonces pasar de largo algo que nos ha llevado a nosotros a estas situaciones en las que nos vemos abocados, y es a no pensar en el otro, en el prójimo, en el que está al lado. Hoy día, el llamado o la primera reflexión que hacemos es muy bien, hagamos un uso adecuado de nuestros recursos para poder apoyar a que otros lo puedan utilizar. Entonces, no estoy diciendo aquí que estamos dando soluciones amplias o llamémoslo, las fórmulas mágicas, no. Desafortunadamente, colegas, esas fórmulas mágicas no existen. Estamos dando pistas, se trata de presentar unas ideas iniciales para la reacción de ustedes que son académicos, de ustedes que son padres de familia, de ustedes que son el sector de educación, de ustedes que producen conocimiento en educación. Decíamos, inclusive desde el título de esta conferencia, que esta conferencia no es una conferencia de desesperanza, ni mucho menos. Es una conferencia de volver a la esperanza, y con Federico García Lorca, a propósito de la esperanza, como lo dice él, esperando el nudo se deshace y la fruta madura. Pues muy bien, a través de la educación, nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos para sostener la esperanza, porque no solamente es el pánico que se ha desatado y que se nos desata a nosotros, sino que nos tiene precisamente para preservar nuestra vida y nuestra salud, sino que como lo decíamos con Marco Aurelio al inicio, la peste también nos puede quitar otros asuntos como la propia humanidad. Y aquí de lo que se trata es en efecto de mirar y de pensar entre todos cuáles son las posibilidades de actuación. Vamos a presentar una serie de propuestas, llamémoslo, de un primer barrido y de una serie de ideas generales o iniciales para que vamos desplegando o actuando, porque no podemos ser nosotros solos desde la investigación ni desde la academia. Yo hablo desde la academia, desde mi lugar en la actualidad, pero también en mi lugar como profesor. Pero aquí nos están escuchando personas del sector de las autoridades educativas, nos están escuchando, llamémoslo, aquellos que se encargan inclusive del soporte técnico para poder soportar esta conferencia. Por tanto, la idea es que atendamos desde todos los escenarios, cuáles son las posibilidades de actuación. Hay unas entidades visibles. Lo mencionaba ahorita, es la Red Interagencial de Educación en Situaciones de Emergencia, la Red de Especialistas en Política Educativa de América Latina, el Consejo Noruego para Refugiados y algunas ONG como Pedagogía de Emergencia de España. Hago la salvedad, por ejemplo, sobre Pedagogía de Emergencia de España, está muy vinculada a una preocupación sobre la infancia, a una preocupación sobre la atención y la ayuda humanitaria precisamente en situación de emergencia, de desastre, y utilizan mucho un enfoque o una perspectiva desde la pedagogía, que es pedagogía Waldorf. Entonces, ustedes ven una serie llamémoslo, de entidades que han pensado, ONG, pongo por ejemplo, simplemente pedagogía de emergencia de allá de España, pero pudieran ser muchas más. Inclusive nos estarán escuchando y nos estarán viendo en esta conferencia colegas que desde su hacer en ayuda humanitaria también lo pueden desplegar. Vamos a hacer un señalamiento muy rápido de las herramientas o las posibilidades de actuación. La red interagencial de educación para situaciones de emergencia tiene unas normas mínimas de educación, preparación, respuesta y recuperación. Estas normas mínimas hacemos una salvedad. Bueno, aquí está el link.
lo pueden ver, pero también en la agencia, y además ahora han estado muy juiciosos subiendo información. Entonces las normas de una manera muy rápida ustedes la encontrarán, y nosotros por supuesto vamos a referenciarlas al final, les decimos bajo qué estrategia. Pero atención, no son recetarios, no son recetarios. Algunas acciones pueden no ser aplicables en todos los contextos, por tanto deben adaptarse al contexto específico, porque hacemos el llamado de atención muy respetuoso. Es que esto no se trata de un modelo, aquí ustedes no van a encontrar un modelo. Me imagino ya algunos pensando en el modelo pedagógico de la emergencia, en el modelo pedagógico. No, aquí no van a encontrar eso. Aquí lo que van a encontrar son unas normas mínimas para que pueda actuar el sector educativo en pleno, los administrativos, los profesores, los estudiantes, para que puedan actuar también las autoridades educativas, porque la respuesta es conjunta, no es de un solo sector, ni es solamente decisiones de consejos de facultad, no es decisiones del consejo directivo, ni es decisiones, es la comunidad académica la que entra al paso a apoyar por aquello que habíamos referido del principio de solidaridad. El rector de la Universidad de los Andes le hacía un llamado a su comunidad académica también, en algo que me pareció muy sensato cuando lo dice, y es también el concepto de compasión. Sentir con el otro, ayudarle al otro precisamente a la situación que está abocando, es entendernos a nosotros en esas posibilidades de actuación. Por tanto, sabemos que los directivos lo están intentando, sabemos que los profesores lo están intentando, sabemos que los estudiantes lo están intentando, y más aún los padres de familia. Pero la respuesta es conjunta. Hay cuatro ámbitos que son de posible actuación en una situación de emergencia. Claro, esto es en una situación de emergencia. Los asuntos que tienen que ver con acceso y ambientes de aprendizaje, con enseñanza y aprendizaje, con maestros y otro personal educativo, y política educativa. Estos escenarios tienen una serie de recomendaciones. Ustedes cuando las revisen las van a encontrar, una serie de recomendaciones. En términos, lo han escrito a manera de normas fundamentales. Entonces ustedes verán directivos, por ejemplo acá, que hay unos asuntos que van a recomendar en materia de coordinación. Entonces dicen, existen mecanismos de coordinación que sirven de apoyo a aquellos interesados en tratar de garantizar el acceso a la educación, ojo con esto, a educación de calidad, porque no es educación de mediana calidad, es educación de calidad. Entonces hay una serie de mecanismos que se pueden desatar. Pero también hay que está completamente vinculado y al lado son unas normas o unas recomendaciones que se hacen para el análisis, para la planificación de la respuesta, para el monitoreo y la evaluación de lo que estamos desarrollando, ¿cierto? En la atención en esa situación de emergencia desde el sector educativo. Hago una salvedad, colegas, que desde el principio ustedes se han podido dar cuenta. Yo no estoy diciendo absolutamente nada del sector salud, porque no tengo absolutamente nada que decir, simplemente recoger sus recomendaciones, cuidarme particularmente y recomendar que nos cuidemos, porque ellos son los que son los primeros respondientes. Pero si el sector salud es el primer respondiente, aquí estamos nosotros también como segundos respondientes, y el llamado precisamente es a nuestra reacción, como lo hemos venido haciendo, por supuesto, y aquí lo que estamos tratando es desde la academia tratar de dar luces. Pero yo quisiera que no se nos pasara de largo que en educación en situaciones de emergencia la participación de la comunidad es vital. Dice así, los miembros de la comunidad participan de manera activa y transparente y sin discriminación en el análisis, la planificación, el diseño, la aplicación, el monitoreo, la evaluación de las respuestas educativas. Recordemos que estas normas no estaban escritas para la pandemia que a nosotros ahora nos llega. Por tanto, la invitación es a que podamos interpretarlas, a que podamos discutirlas, a que sea un material de trabajo para precisamente adaptar por un asunto claro. Dice en las normas, las autoridades educativas responsables de garantizar el derecho a la educación para todos deben orientar la coordinación de la respuesta educativa. En efecto, son los que deben responder de la coordinación para la respuesta educativa. No estamos diciendo desde la academia que entonces ahora nosotros vamos a decir qué hay que hacer, que es precisamente, yo creo, el llamado y además me lo refiero y me responsabilizo de estas palabras, es no desde la soberbia, desde la academia, decir, ustedes tienen que hacer esto,
Y si ustedes hacen esto va a resultar tal, no, porque nuestros procesos de investigación tardan, porque nuestra reflexión, la universidad tiene una serie de formas y de metodologías de trabajo que da cuenta de producción de conocimiento, pero sí es muy importante referir, es que solos esas autoridades educativas no lo pueden hacer. Por eso estoy refiriendo cómo esas normas hablan de la participación. Bueno, y el segundo que son los recursos. Ahí van a encontrar entonces recomendaciones en esos 4 aspectos o en esos campos de actuación: acceso a ambientes, enseñanza y aprendizaje, maestro y otro personal educativo. No lo vamos a ver todos, es un montón de normas, sino que por supuesto, y más ahora que estamos en tiempos de confinamiento, yo invitaría, además de tener que cumplir con los indicadores que están definidos para situación de normalidad, porque esos indicadores de número de estudiantes que ganan, número de estudiantes que pierden, número de cursos que se dan, número de clases que se pierden, etcétera, etcétera, en este momento no aplican porque estamos en una situación de desastre y lo que estamos atendiendo en esta situación de desastre o de emergencia es precisamente desde distintas posibilidades de actuación. Acceso a ambientes de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje, maestros y otro personal educativo y política educativa. Voy a señalar algunos, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Por ejemplo, este primero, en cuanto a los maestros y otro personal educativo en general seleccionado entre la población afectada pueden padecer la misma aflicción que los educandos. Este problema debe abordarse mediante capacitación, monitoreo y apoyo. No corresponde esperar a que los maestros asuman responsabilidades que puedan resultar perjudiciales para su propio bienestar psicosocial y el de los educandos. Hago una pequeña y respetuosa acotación. No estamos buscando responsabilidades de exigencias de los directivos hacia los profesores o de nosotros de los profesores hacia los educandos. Creo que no es el momento de buscar responsabilidades o hacer señalamientos. Es el momento de buscar soluciones entre todos, porque el problema es grande, porque es una situación de emergencia compleja. Y entonces el llamado es que cada uno de estos que participamos en toma de decisiones, pero también en actuación, de respuesta educativa, lo tengamos muy presente. No lo está diciendo el profesor Edison Cuervo desde aquí, desde Cali, Colombia, desde la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia. No, lo dicen las normas. Atención, que ese cuerpo profesoral tiene que ser cuidado porque ellos son los que están respondiendo también por los estudiantes. Y ahí no estoy simple y llanamente hablando de educación básica y media, sino que también hago el señalamiento a educación superior y a educación no formal, porque nosotros, nuestro papel humanitario en este momento no está única y exclusivamente, y creo que esa es la preocupación que se han dado en las distintas discusiones, no tengo por qué endilgarme eso, es que se trata de sostener unos mínimos para hacer ayuda humanitaria, pero es distinto hacer ayuda humanitaria y resolvernos y volvernos la esperanza a necesariamente llegar y decir, no, pues cumplimos indicadores. Ahí hay un enfoque distinto. Para acceso y ambientes de aprendizaje también, por ejemplo, ahí lo dejo, es necesario ocuparse, vuelvo sobre el maestro, pero también sobre el otro personal educativo. Es muy importante ocuparse del bienestar de los maestros y otro personal educativo. Esto contribuirá al bienestar de los educandos y a la finalización exitosa de programas de educación formal o no formal. Una de las cosas que nos da la limitación de la educación virtual es que la educación virtual no estaba preparada ni está diseñada para la presencialidad. No estaba diseñada ni estaba preparada, pero decirlo ya es un discurso retórico, sino que es muy importante señalarlo. Por tanto, una de las decisiones fundamentales que nos recomiendan desde la INE es cuidar al personal profesoral, cuidar al personal directivo y también cuidar a los estudiantes. Es un asunto de solidaridad y de cooperación para cuidarnos entre todos y responder. También hay estrategias de enseñanza-aprendizaje, ahí haría una acotación también, y es que en situaciones de emergencia hasta la recuperación inclusive, me remito solamente hasta esta, los planes de estudios de programa educativo formal y no formales deben enriquecerse con conocimientos y habilidades específicos del contexto de emergencia, sí. Es decir, que aquí nos toca en las distintas asignaturas pensarnos la emergencia, pensarnos la situación. Y algunos podrán decir, profesor Cuervo, es que yo soy profesor de álgebra lineal, ¿qué hago? Soy profesor de Hegel 1, ¿qué hago? Soy profesor de cualquier área de conocimiento. El asunto es que nos toca precisamente reconocer que es un ejercicio de respuesta educativa para la emergencia y desde la emergencia.
En materia de política educativa también encontraron unas argumentaciones, unas recomendaciones. Dicen, por ejemplo, que las autoridades nacionales, los organismos de ayuda humanitaria, los donantes, las ONG y las comunidades deben juntos ayudar para garantizar tanto la financiación adecuada para impartir educación en situaciones de emergencia. No solamente los programas y los cursos a los que asistimos y todo ese despliegue que se hizo, no, eso no bastó, pero entonces en este momento sí nos toca lanzar una primera idea para poderlo hacer. Yo quisiera, bueno, sobre acceso y ambientes de aprendizaje, pues ya lo dijimos, estamos utilizando solamente la red, pero habrá otras estrategias de educación a distancia que nos permitirán para pensarlo durante la emergencia, pero también posterior a ella. Yo la verdad es que no quiero volver sobre, es que son muchos, más bien los invito a la lectura, pero sí quiero hacer una acotación. Recordemos, colegas, profesores, personal académico, no son recetarios. Dado que cada contexto es diferente, las acciones clave del manual deben adaptarse a cada situación local específica. Entonces, lo que aplique para educación básica y media no necesariamente aplicará para educación superior. Lo que aplique para educación pública no necesariamente aplicará para educación privada. Pero en efecto, si nos ponemos todos a la tarea de utilizar esta herramienta, este ejercicio de reflexión, pues empezaremos a dar puntadas. Y cuando decimos que no se trata de que lo leamos como ya nos resolvieron el problema, porque es que la contingencia se resuelve de manera provisional, como diría Lluís Duc, pues aquí vamos a hacer una pequeña interpretación. Y es precisamente recomendaciones a los docentes, muy respetuosas. Y aquí hago una acotación, colegas, lo planteamos en estos términos. No son recomendaciones, llamémoslo, directivas. Hay que hacer esto, no. Las estamos construyendo, estamos discutiendo. Colegas, es trascendental replantearse el afán por la evaluación y el cumplimiento de los contenidos que se habían programado antes de la situación de emergencia. En la medida de lo posible, para realizar una serie de llamémoslo, si se quiere, de catarsis con los alumnos, pero no solamente se trata de la catarsis, sino también de la reflexión sobre la situación de emergencia y las posibles líneas de actuación y cómo en determinada manera mi área, mi contenido me permite a mí reflexionar el mundo. Las adaptaciones curriculares, por ejemplo, decíamos en este ejercicio de respuesta desde la emergencia, las adaptaciones curriculares que emergen del trabajo colaborativo deben incorporar de manera ineludible el tratamiento pedagógico de la emergencia, sentires, experiencias, pero en ningún caso se debe proscribir el tiempo de la emergencia y los corolarios que de él derivan. Con eso queremos decir que en efecto estamos en una situación de emergencia, pero las asignaturas, sea la que sea, no solamente se queda en el ejercicio catártico, sino precisamente desde mi área de conocimiento, yo debo conversar como propuesta de solución. Me estoy refiriendo a educación básica y media y educación superior, por supuesto. La educación, como lo diría un gran amigo y colega español, Jaume Martínez Bonafé, la educación no puede estar de espaldas a la experiencia del sujeto. Recomendaciones muy rápidas a docentes en currículo, porque es que yo no puedo hablar de muchas esferas porque yo no soy especialista en eso. Por ejemplo, en currículo, colegas, volver a lo básico, integrar contenidos y priorizar algunos temas sobre otros, acordar en la medida de lo posible con otros profesores del mismo semestre, nivel o curso, los contenidos que se están haciendo, recordar, y vuelvo sobre esto, colegas, y aquí es un llamado muy, muy respetuoso, recordar solidariamente que su asignatura, que mi asignatura no es la única ni es la más importante. Y entonces ahí nos devuelve la responsabilidad a los directivos también, en términos de cuáles son las exigencias y las solicitudes, porque no estoy responsabilizando al profesorado, sino que estoy lanzando un ejercicio de reflexión general, porque en efecto, cualquier disposición que ustedes tomen, directivos o autoridades educativas, será interpretado de maneras específicas en los profesores. Y cuando decimos que entonces hay que terminar el semestre de manera muy, muy, muy rápida, yo creo entonces es mandarle todos los documentos a los estudiantes para que hagan un taller o, como hemos tenido noticia, hacer un parcial virtual de 2 horas de cálculo o hacer un parcial virtual de 3 horas de física o de filosofía o de artes.
se trata precisamente de que recordemos solidariamente que es que nuestras asignaturas todas son importantes, entonces por eso recomendamos volver a lo básico. Y además un asunto muy importante es pensar en proyectos finales como estrategia de evaluación. Que hay ideas de integración curricular, que por supuesto no es un curso rápido de integración curricular, ni mucho menos, y es que el proyecto integrador lo que busca es distintas asignaturas desde el contenido y desde estrategias evaluativas puedan resolverse. Apelamos precisamente a esa unidad básica llamémoslo la unidad básica de diseño curricular, el curso, por ejemplo. El curso, sí, es decir, los estudiantes de décimo, los estudiantes de cuarto, hombre, cómo distintas asignaturas o inclusive a nivel universidad, pero es que claro, esto nos lleva y nos pone un escenario de conversación y de solidaridad. Y entonces yo cómo hablo con mi colega de matemáticas, yo desde mi posición, desde filosofía o desde mi formación en educación, cómo hago con mi colega para conversar sobre los temas que podemos integrar para que nuestros estudiantes no tengan 30 documentos, sino que tengan 5. Son simplemente propuestas, son simplemente ejercicios. Y entonces los profesores nos dirán, muy bien Edison, son ideas geniales, creo que bien, pero es que yo no sé de currículum, eso lo dice ustedes de su posición de conocimiento muy cómodo, pero colegas, básicamente es el rediseño, repensar y reorganizar lo que nosotros tenemos propuesto, dosificar el currículum, volver a lo básico. Y yo sé que esa palabra es muy compleja, pero yo cómo vuelvo a lo básico cuando hay una exigencia de terminar el semestre, cómo vuelvo a lo básico si hay una exigencia de terminar, pero no se nos puede olvidar que es que estamos en un contexto de emergencia, en un contexto en algunos países del mundo de desastre. Por tanto, la red, que es un recurso limitado, no se puede convertir en la única salvadora. Tenemos que apelar a esto, a pensar, a resolverlo entre todos. Hay una idea muy interesante que recibimos de la unidad de innovación de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia en algún curso que nos cruzamos con algunos de los colegas cuando estábamos hablando de entonces cómo modificar el currículo. Listo, yo cómo integro, yo cómo modifico el currículo y a partir de unas nociones de Havelock sobre el cambio en educación, quien dice que se trata de cambiar, de sustituir. La metodología Scamper nos ayuda a pensar eso. Yo, ¿cuáles temas combino? ¿Cuáles evaluaciones sustituyo? ¿Cuáles otros contenidos propongo? ¿Qué contenidos, qué actividades reordeno? Una idea básica y ustedes pues lo podrán mirar luego. Muy bien, ese es como el escenario global. Yo les prometí que no iba a ser tampoco extremadamente largo, entre otras cosas por un principio de solidaridad, y es que hay familias también y otros profesionales que también necesitan el espacio en la red que todos ustedes. En este momento tenemos 498, 500 conectados, pero habrá otros que además tendrán ustedes que ir a sus reuniones y a continuar su día. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Muy rápido, un plan de respuesta que hicimos para tiempos de emergencia. Aquí hay que referir y además la gratitud profunda a la Universidad del Valle, a la de Antioquia, a la Universidad de San Buenaventura, al CINDE, donde nosotros pudimos configurar un equipo básico, lo llamamos algo así como un equipo de atención rápida, de orientación rápida o un equipo accidental de respuesta. Con la profesora Laura María Giraldo de la San Buenaventura, Julián Uribe, Nicolás Londoño, empezamos a hacer acciones. ¿Y a quién apelamos? Precisamente pues a una unidad básica de trabajo en investigación, que son también el equipo de apoyo de estos estudiantes de último semestre en licenciatura, quienes nos han venido haciendo una labor enorme, y por supuesto desde acá la gratitud a todo este equipo de trabajo, porque este es un primer resultado de todo eso que les planteamos al inicio de este ejercicio para dar respuesta desde la formación y desde el quehacer. ¿Cómo lo estamos haciendo? Planteamos un primer ejercicio, una proyección de la propuesta para actuación en emergencia. Conformamos un equipo de trabajo inicial y un equipo de trabajo de apoyo. Socializamos la propuesta a la comunidad educativa y este es un ejercicio precisamente inicial de presentar esa propuesta. Aquí decimos, esto no es un asunto de investigadores, esto no es un asunto de directivos, esto no es un asunto solamente de autoridades. Es de estudiantes, es de directivos, es de docentes, es de administrativos, de entidades gubernamentales y organizaciones, para conformar equipos de trabajo colaborativo, para hacer ejercicios de red y precisamente a través de una comisión de coordinación interinstitucional
tengamos un plan de respuesta de educación en situaciones de emergencia para poder presentar algunos resultados. Esta mañana, lo que estamos haciendo es presentarles a ustedes de una manera muy respetuosa, quizá algo muy básico, y además seguramente con muchos errores. Yo el primero en términos de analfabetismo digital en muchas cosas, pero ahora asistimos precisamente a aprender para poder enseñar, aprender para poder enseñar en la emergencia y de manera muy rápida, teniendo en cuenta algo, colegas. Es importante que no se nos olvide que cada emergencia es diferente y no hay fórmulas seguras para una respuesta exitosa. Algunos colegas podrán pensar, pero eso que nos están presentando, eso fue lo que hicieron. Pues sí, seguramente es algo modesto, pero es una respuesta inicial de que nos articulemos y que empecemos a hacer trabajo y señalemos que hay un campo nuevo porque nos llevará más de 30 años en consolidarse y en desarrollarse, que nos puede dar pistas, no modelos pedagógicos, aclaro, ni modelos administrativos. Aquí ellos mismos lo recomiendan, como ya lo señalé atrás. Se trata de que lo reinterpretemos, que los volvamos a leer, que lo adaptemos, y con esta frase que pudiera ser lapidaria, pero no, sino que nos vuelve un principio de realidad. Es que no hay fórmulas seguras, y menos en un escenario que nos tocó a nuestras generaciones atender. Y digo a nuestras generaciones porque no se nos puede olvidar los anteriores momentos de crisis y de pandemia, pero en los cuales inclusive lo más humano, lo que nosotros somos, emerge y brota. Ayer lo discutía con un colega y amigo de la Universidad de Antioquia, el profesor Juan Felipe Garcés, quien me recordaba cómo precisamente el Renacimiento no era simplemente el Renacimiento después del oscurantismo, sino precisamente el renacimiento después de la peste, lo humano. Pues entonces en este momento estamos en el ejercicio de retornar a lo humano, de volvernos a lo que nosotros somos. No hay fórmulas exitosas, nosotros buscamos unos resultados esperados, y es esta conferencia, por ejemplo, es una primera respuesta, es una sensibilización y movilización del sector educativo local, regional, nacional, sobre las posibilidades de actuación del sector educativo en la actual emergencia. No estoy, a ver, yo hago una salvedad, nosotros no estamos diciendo entonces salgamos a la calle, no. Nosotros no estamos rompiendo protocolos de medicina, ni de epidemiología, ni normativa nacional, porque aquí hay una serie de disposiciones que debemos atender, sino es sensibilizar y movilizar, porque como nos lo decía el profesor Gallego de la pedagógica, del grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas el fin de semana pasado, nos tocó a nosotros como maestros, como directivos, también salir a escena. Ya lo veníamos discutiendo, profesor Alejandro, ya lo veníamos haciendo, sino que, claro, en este escenario lo que tratábamos de hacer era presentar algo medianamente organizado, estructurado en la emergencia, pero de un profundo sentido de alertar a la comunidad académica, a la comunidad educativa, de que es necesario actuar, porque nosotros seremos los segundos respondientes. No, yo personalmente, Edison, me responsabilizo, no sé nada de salud, pero desde aquí les decimos a los médicos, a las enfermeras, a los directivos, estamos haciendo cosas desde la educación, queremos aportar. Y una de las herramientas es plegarnos a la educación en situación de emergencia, canalizar esfuerzos y generación de redes de trabajo colaborativo. Y ya desde el punto de vista de investigación, porque pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Investigar, es mi oficio, es mi ejercicio. Es recopilar y generar material de ayuda y orientación fundamentada para diferentes actores y niveles del sistema educativo, podcasts, documentos orientativos, tips, entre otros. Aquí se trata simple y llanamente de la solidaridad. Alguien diría, ahí estás abriendo un proyecto de investigación. Sí, pero es que si nosotros acaparamos estas ideas, si nosotros decimos, sí, yo sé, y aquí hay un campo que me va a dar a mí herramientas para pensarlo, no, tenemos que abrir las posibilidades de actuación para los grupos de investigación del país, para las autoridades educativas, porque la respuesta es ya, es urgente. Somos miles, millones en el mundo que estamos metidos, soportándonos en la red. Y la educación debe ser, como lo hemos discutido con el equipo y con otros colegas, la educación fundamentalmente es una esperanza de futuro. En el sector de educación nosotros siempre estamos pensando en el futuro. ¿Qué viene? ¿Cómo lo podemos atender? Pues recursos, muy pocos. Técnicos, un computador tengo yo aquí en mi casa, el apoyo precisamente de la Universidad de Antioquia que me están brindando en este momento técnico,
para esta sala de 500 personas, el talento humano que ya les señalé, las universidades que nos han respaldado con el trabajo de estos profesores, descargándoles de su plan de trabajo, por lo menos en emergencia, unos días para que pudiéramos configurar esta pequeña respuesta pequeña, porque es que resulta ser simplemente una invitación a que reaccionemos desde el sector educación y las voces se siguen sumando. ASCUN sigue invitándonos esta tarde, por supuesto, ASCUN nos invita a mirar cuáles son las respuestas institucionales. La editorial Magisterio también nos hace una invitación esta tarde a cuál es el papel del maestro y ahí estamos viendo el escenario de cómo debemos reaccionar, no desde el sector salud, a quienes por supuesto reconocemos toda la labor y un aplauso grande como lo hacen en Italia, como lo hacen en España y como también lo hacemos aquí en Colombia y en el resto de países, están dejando la piel, pero nosotros también debemos precisamente no solamente pensar en lo que nosotros hacemos para cumplir la clase, para que nuestros estudiantes cumplan el currículum diseñado para antes de la emergencia, sino precisamente para que nos acompañemos solidariamente desde la investigación, desde la actuación directiva y desde la actuación docente. Una respetuosa invitación y con eso terminamos. Una muy respetuosa invitación. La conformación de equipos y redes de trabajo del sector educación. Estudiantes, padres y madres de familia, profesorado, investigación, sector directivo, autoridades educativas y sociedad en general. El llamado es al sector educación que debe salir al paso a la situación de confinamiento, pero no para tratar de cumplir la tarea. Jimeno Sacristán en algunos de sus textos nos ha referido la obsesión por la eficiencia. Pues más allá de la obsesión por la eficiencia es momento. ¿Cuál es nuestra respuesta en la emergencia? No para responder en términos de eficiencia, o quizás sí eficiencia, vidas humanas, salud mental, bienestar y minimizar el sufrimiento y el miedo, el pánico, que eso sí es muy problemático para la sociedad en general. ¿Cómo participar? Como lo dice la INE, las normas mínimas hay dos formas. Una, la participación simbólica, pero aquí no se trata simplemente de echar responsabilidades, ni no lo hace o sí lo hace. La participación simbólica tiene que ver con el uso de servicios y estrategias. Listo, alguien lo pensó, me pareció interesante, lo aplico, listo, genial. Y la aceptación de decisiones tomadas por otros. Pero nos dice la misma INE que la experiencia ha demostrado en distintos escenarios, porque esto ha aplicado fundamentalmente en asuntos que tienen que ver con, llamémoslo, escenarios de guerra o en contextos de distintas problemáticas en términos de emergencia, como por ejemplo lo que ocurrió en Haití, casos como Myanmar, en Afganistán, bueno, distintos escenarios donde se ha aplicado la educación en situaciones de emergencia y la experiencia nos dice que la participación simbólica sí es muy interesante, muchas gracias, pero aquí lo que necesitamos es participación plena y es para canalizar esfuerzos, es simple y llanamente un aporte activo de tiempo. Pero si nuestro aporte activo de tiempo está dirigido hacia el cumplimiento de indicadores, nos perdemos el escenario de respuesta urgente desde el sector educación, y es la intervención directa en la toma de decisiones, la aplicación de actividades educativas, la planificación. Nosotros invitamos a la comunidad académica, a las autoridades educativas, a los cuerpos profesorales, a los estudiantes, a quien se pueda sumar a esta actividad. Empezamos pocos, pero seguramente nos iremos juntando. Eso que somos como seres humanos. Ayer en clase con la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle hablábamos de cómo lo social ha mutado sus formas de relacionamiento, ¿sí? Pues la sociedad académica, la sociedad del sector educativo vuelve a juntarse, puede volver a juntarse para atender desde la educación, pero en situación de emergencia, no pretender situaciones de normalidad que ya no tenemos y quizá, no sé, no quiero ser fatalista, no sé si volvamos a tener, y por lo menos prepararnos para lo que pueda acontecer. Esa es la invitación, quizá modesta, pero se trataba básicamente de una primera reacción, señalarles un campo que no ha sido desarrollado suficientemente,
porque alguien hablará de, bueno, listo, pero es que hay cosas que ya estamos haciendo. Sí, pues entonces venga, juntémonos y ¿qué podemos hacer? Mi disposición desde el punto de vista profesional, no quiero utilizar la experticia, es el diseño curricular. Y por eso estamos trabajando yo particularmente con mi equipo, listo, ¿cuál es el diseño curricular de emergencia que habría que hacer para atender ahora, si lo podemos hacer porque es la emergencia, pero de manera coordinada? ¿Y qué haríamos en una futura emergencia? Porque sabemos que la fatalidad, como lo diría Nietzsche, la tragedia, está ahí está la tragedia, está la fatalidad, pues que emerja el genio, como lo plantean distintos de sus textos, que emerja el genio humano para poder atender y resolver la tragedia. En ese formulario ustedes van a encontrar una serie de informaciones, simplemente lo que vamos es organizar una base de datos inicial, recuperar desde estas dos universidades como, y generar y canalizar un ejercicio inicial, un arranque. No nos estamos endilgando que esto sea para nosotros, ni mucho menos. No, porque aquí apelamos precisamente, partimos de un principio que es lo que organizamos con el equipo de trabajo inicial y encontramos voces, por supuesto, tan importantes desde el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, con el profesor Humberto Quiseno, con el profesor Andrés Claus allí con Formaf, y es, Edison, vamos con esto porque es que necesitamos desatar precisamente reacciones desde el sector educativo para poder atender la emergencia. Lo que pasa es que, colegas, fórmulas no existen, nos toca hacerlas. ¿Desde qué? Desde la genialidad de entendernos como sujetos eh, eh, profesionales que van a dar respuesta para inclusive desde la educación seguir sosteniendo la esperanza, no los indicadores. Yo quiero terminar con esto. Bueno, las conclusiones, pues creo que cada uno y cada una las puede hacer. Es simple y llanamente entender que la educación es no digamos el primer respondiente en términos de la situación, pero sí el segundo respondiente en términos de que puede preservar vidas, ayuda a construir esperanza, ayuda a significar el sentido de lo que nosotros hemos hecho, educar, formar al ser humano. Además, por un principio fundamental que reza en la educación en situaciones de emergencia, es que yo tengo todo el tiempo, inclusive en la emergencia, a que me eduquen desde el punto de vista crítico para entenderme como sujeto que reflexiona esa realidad en la que estoy. Yo quiero cerrar con un grande del pensamiento colombiano y latinoamericano. Iniciamos por allá con Grecia, con la filosofía, y cerramos esta intervención, este turno en la palabra con Estanislao Zuleta, quien pues nos hace un llamado a que hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil, no solamente sobre sus consecuencias, sino sobre la cosa misma, sobre la predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna superación, ni nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades. Pues en este momento, colegas, lo digo con el profundo respeto, desde mi posición como directivo, desde mi posición como autoridad educativa, de mi posición como profesor, como estudiante, como padre de familia, como investigador y académico, participo de la construcción de soluciones desde el sector educación, porque si no, vamos a terminar presas del miedo. Es decir, que inclusive la peste nos puede quitar desde antes de que quizás llegue lo que nosotros somos como humanos. Y en este momento, pues, ¿qué somos? Somos académicos, somos intelectuales, somos el sector educación. Yo creería que podemos dejar por acá. Hay una serie de preguntas, muchas que nos han dejado. Yo por un ejercicio de respeto precisamente al llamémoslo, al, al, a la solidaridad con mi comunidad aquí cercana, yo no tengo por qué endilgarme el derecho de que sea el único que deba utilizar la red aquí en mi barrio, en mi sector, porque habrán padres de familia que necesitarán comunicarse con sus hijos, aquí tengo diagonal a dos hospitales también que seguramente necesitarán la red, entonces nosotros no nos podemos quedar solamente en disertaciones académicas y epistemológicas, sino esto, reaccionemos sector educación desde lo que nosotros somos. Y si nosotros como investigadores sabemos pensar, pues pensemos en esta situación desde la emergencia. Acabamos de soltar una herramienta. No estamos diciendo que sea la única, ni estamos diciendo que sea la verdad. Estamos diciendo es una posibilidad de actuación, porque ya
bastante discusión hemos dado sobre aquellos que nos dicen que hay que hacer en educación. Y hablamos de un diseño curricular instruccional que se hace de arriba abajo y no de abajo arriba o en dos vías, como lo diría Posner. No, en este caso la solución las brindamos todos, las soluciones las planteamos todos, pero de manera organizada, y una de las estrategias es trabajo en red. Yo creo, de una manera muy sensata, es que podemos ir dejando por acá. Nosotros tenemos muchas preguntas en ese chat, pues hay muchas preguntas. Yo quisiera abordar algunas, y por ejemplo, nos hacían sobre replantear los fines de la educación establecidos en la Ley 115. En efecto, es necesario repensarnos las leyes en materia de educación, y eso será tarea ahora, pero también para antes de otra emergencia. Se debe resignificar el concepto de evaluación, por supuesto. Una de las estrategias que yo utilicé, lo digo pues a manera ya particular, le dije a mis estudiantes, pues para nosotros a partir de ese momento la evaluación pasa a un segundo, un tercer lugar, porque lo más importante es que ustedes aprendan sobre la importancia de estar en casa y además de responder por su familia, que somos los primeros solidarios en atender a aquel que está al lado mío. Y segundo, para que a través de los contenidos curriculares y la educación, ustedes se forman para atender futuras actuaciones cuando les toque en su escenario. Sí, la evaluación yo creo que será otro. En tiempos de emergencia, ¿qué es lo que se debe evaluar? Como lo acabamos de decir, evaluar, evaluar no solamente el cumplimiento de los contenidos, sino evaluar inclusive la salud mental de nuestros estudiantes. Y como lo acabamos de decir, que nos da pistas la INE, evaluar también la salud mental de nuestros profesores, entre otras cosas, y bueno, y de los profesores y nuestros directivos, porque somos todos los que tenemos que salir al escenario y al paso. ¿Para qué? Y porque es importante incluir en el currículo el hito histórico por el cual estamos pasando, por supuesto, porque mm, ya lo vivimos con otras pandemias. La semana pasada un programa sobre literatura y pandemia, la historiadora Diana Uribe nos daba pistas de cómo las pandemias, las epidemias nos han modificado como seres humanos, nuestras prácticas, nuestras formas de relacionamiento. Pues claro, el currículum tendrá que cambiar, un currículum que se piensa la emergencia y que atiende desde lo que nosotros somos, desde lo que nos hace humanos como educadores, una problemática que nos confluye a todos. Colegas, no les quito más tiempo. De manera pues unilateral nos toca terminar, reitero, para que solidariamente otras personas también utilicen la red. No se trata simplemente de destacar las personas que hemos nombrado, ni los grupos que hemos nombrado como, sí, lo están pensando solamente ellos, lo están pensando desde allá. Todo lo contrario. Es un llamado desde la educación, en términos generales, a que no seamos únicamente presas del miedo, sino de nuestra respuesta desde nuestro profesionalismo, desde nuestro quehacer como actores del sector educación, para responder entre todos este escenario en el que todos estamos metidos. Aquí yo creo que la genialidad de los investigadores del país y del mundo surgirá. Quizá tendremos que volver, quizá, a otros escenarios que habíamos descuidado, como la televisión educativa y la radio, televisión educativa, la radio educativa también. Pero no solamente pensamos en resolver el tema para aquellos que tienen recursos digitales, sino también como principio humano y de respuesta humanitaria y de atención para que volvamos a ser eso que somos, humanos, profesionales, que atendemos y que apoyamos a aquel que necesita eso. Muchas gracias. Y bueno, de manera ya concreta, lo que hacemos es, bueno, por aquí hay asuntos ya de referencias que por supuesto las compartiremos. Y cerramos con una invitación a que si pueden, pues se integren en el equipo. Y lo que vamos, por supuesto, simplemente es a generar algunas redes, recopilar información, intenciones y capacidad de respuesta. Estamos a disposición de pensarnos nosotros como educadores que en la actualidad queremos dar llamémoslo, un aporte modesto quizá, pero también de una plena responsabilidad desde el voluntariado para empujar a que este no sea un escenario llamémoslo, de miedo y de angustia, sino también de esperanza y de vuelta hacia lo humano. Muchas gracias y seguramente seguiremos en contacto.
Que tengan buen día.